Lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Alteraciones de origen térmico producidas por calor o por frío. Son clasificadas de acuerdo al tipo de agente que las ocasiona, la gravedad y la profundidad. Menciona 4 tipos de quemaduras y das un ejemplo del agente que las produce. Las térmicas, el agente que las produce es el calor, por ejemplo, cuando una persona se quema con agua caliente o directamente del fuego. Las eléctricas, el agente que las produce es la electricidad y puede ser una descarga eléctrica. Las químicas, el agente productor son los productos químicos y, por ejemplo, las quemaduras con ácidos. Las radioactivas, el agente que las produce es el sol y se dan cuando la gente se expone al sol. ¿Cuáles son los 3 grados de quemaduras y en qué parte de la piel se ve comprometida? Epidérmica grado 1, está la destrucción de la epidermis. Dérmico superficial segundo grado, destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Dérmico profunda segundo grado, destrucción de la epidermis más la dermis. Subdérmica tercer grado, destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada? La regla de los 9 es un método utilizado para realizar el cálculo de la extensión cutánea quemada. Esta consiste en dividir el cuerpo en áreas que equivalen al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Son el aumento de la tasa metabólica basal hasta en un 40% por encima de los valores normales. El hipercatabolismo genera sarcopenia que asocia a la disfunción orgánica, debilidad muscular, así como a mayor mortalidad. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Déficit energético estimado 943 más menos 654 kilocalorías al día. Déficit proteico 49 más menos gramos al día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en paciente quemado? Se eleva hasta en un 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En las personas sanas, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa. A la termogénica el tercio que resta. En los pacientes quemados clínicos, esta relación se da de manera invertida. 1/3 de la respiración mitocondrial es acoplada con la fosforilación oxidativa y los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactemia y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? La hiperglucemia y la hiperlactemia por el aumento de la tasa de producción, la oxidación de glucosa y por una extracción tisular inadecuada. La lesión térmica, índice de estrés sobre el retículo endoplástico de la piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno que se asocia con la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? En los pacientes, un metro de piel quemada produce una pérdida al día de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual indica una pérdida del 20 a 25 de masa magra corporal. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Esta es la pérdida media de nitrógeno en los pacientes que no reciben terapia nutricional, supera los 2 gramos de nitrógeno por kilogramo al día, reflejado en una pérdida de 10% del peso total durante la primera semana. Alteraciones fisiopatológicas de los lípidos, favorecimiento del estado inflamatorio y de inmunosupresión posterior a la quemadura, aumento en los niveles de glicerol, aumento de lipoproteína LDL, aumento de triglicéridos, descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. Menciona qué macronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Se encuentran el selenio, cobre, zinc, boro, bromo, hierro, yodo y existe deficiencia en las vitaminas A, C, D y E.
¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La recomendada es la enteral. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Debe iniciarse de manera precoz en las primeras 24 horas, ya que la nutrición enteral precoz se asocia a la reducción en la estancia en la unidad de cuidados intensivos y de la infección de las heridas. 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente: reducción en la estancia en unidades de cuidados intensivos, reducción de la infección en las heridas, modulación de la respuesta hipermetabólica, disminuyendo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, aumento concomitante de la producción de inmunoglobinas. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones en la nutrición enteral y qué se hace en talos casos? Cuando existe disfunción gastrointestinal, el fallo intestinal secundario al desarrollo de la hipertensión abdominal, eventualmente de un síndrome de compartimental abdominal. Con la presencia de disfunción intestinal, la nutrición por la vía enteral está contraindicada, por lo que se debe iniciar una nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? En adultos la fórmula Toronto y en niños la fórmula Schofield. ¿Cuáles son los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo al día? Los carbohidratos no deben de superar las 1400 a 1500 kilocalorías al día, los lípidos no superar el 30% y las proteínas menor del 20 al 25%. ¿Cuáles deben de ser los aportes de micronutrientes para estos? Presenta 10 de estos. Vitamina C, 30 miligramos, coenzima Q10, 10 miligramos, zinc, 5 miligramos, beta-caroteno, 3.6 miligramos, bioflavonoides, 30 miligramos, selenio, 55 microgramos, cromo, 15 miligramos, cobre, 4 a 5 miligramos, vitamina A, 10.000 y vitamina E de 20 a 25.